hasta las 10 con Jorge Moure. Y la inflación de marzo fue de 11%, la interanual alcanzó el 287,9% según el INDEC. Para hablar sobre estos temas, sobre estos datos y cuál es por lo menos la perspectiva del gobierno y de estos números que, bueno, marcan una baja. Facundo Rodríguez, economista. Facundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Moure te habla. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Te sorprendió este 11%? ¿Lo esperabas? ¿Era algo de lo que más o menos estabas ahí craneando? Mira, en realidad, todo el mundo esperaba que el índice de precios bajara, ¿no? La variación del índice de precios, pero no tanto este número, más cercano a lo que había sido Cava, que era 13,2, que era lo que había publicado el dato el miércoles anterior. Así que la verdad que el número es bastante bajo, ¿no? Para lo que uno por ahí esperaba. Sí. Sigue una tendencia descendente, pero es bastante bajo. Creo que la cuestión está, si va a lograr el gobierno de alguna manera bajar la inflación de acá a diciembre, ¿no? Esa es la cuestión principal. Y en ese sentido, sí. Sí, te quería puntualizar un poco sobre, más allá de este número, ahondar en el detalle un poco más fino, ¿no? Que tiene que ver con alimentos, con servicios, que es en definitiva siempre los ejes de la discordia, ¿no? No, tal cual. Cuando vemos el tema de alimentos estuvo un poquito por debajo, lo que estuvo por arriba del 11% fue básicamente educación, que obviamente en marzo cuando empiezan los colegios se actualizan las tarifas. Luego el colegio estuvo un 52%, ¿no? Un aumento bastante importante. Y luego estuviste comunicación, que estuvo en alrededor del 16%. Y luego le siguió viviendas y comunicación, un aumento importante, y transporte, ¿no? Esos fueron los mayores sectores con mayores aumentos, de alguna manera. Y en lo que hace alimento, dentro de todo bastante bien, porque había sido uno de los sectores que había estado incrementándose durante enero, febrero, y ahora como que tendió a descender de forma bastante importante, ¿no? Pero en ese sentido vemos que, principalmente lo que nosotros llamamos la inflación núcleo, que es, se calcula la inflación sin los sectores regulados, y sin aquellos sectores que tienen tarifas, y sin la estacionalidad, ahí te va a dar que la inflación estuvo por debajo incluso del 10%. Sí. La inflación núcleo fue del 9%, ¿no? Claro. Es un poco lo que se va tomando como a largo plazo, digamos. En ese sentido, el gobierno, el discurso del gobierno y los datos, de alguna manera son concordantes, ¿no? ¿Cuál es por lo menos la receta, o por lo menos que estás tratando de ver, para que el gobierno logre estos números, esta desaceleración? Y mira, la receta que tiene el gobierno es básicamente, desde el punto de vista ideológico, es la no emisión, o sea, no está financiando el gasto público con emisión, pero sí está emitiendo para pagar estas leyes que el Banco Central emite para pagar estos instrumentos que son bastante importantes. Entonces, en parte la remisión monetaria se redujo por ese lado. Y por el otro lado, creo que es el principal factor que se explica la baja de precio, es la caída en el nivel de actividad, ¿no? Sí. Eso es básicamente lo más importante. El nivel de actividad que ya venía cayendo desde el año pasado, el gobierno anterior. Por ejemplo, cuando vos mirás el despacho de cemento, ya en noviembre del año pasado había caído un 10,7%, luego en diciembre cayó el 12,7%, en enero se intensificó porque el gobierno dijo que no iba a seguir con la obra pública y la caída fue más fuerte, fue casi el 20%, y en febrero el despacho de cemento cayó un 23%, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de lo que está pasando en el ámbito de la construcción, es una caída ya importante en los últimos 4 meses. Claro. Y lo mismo si vos mirás la recaudación de los aportes previsionales, es decir, aquellos trabajadores que están registrados, los aportes que le van haciendo al sistema previsional, también te va dando un indicador de lo que va a pasar a nivel de actividad. Y ahí tenés caídas importantes también del 22% en diciembre y casi del 30% en enero, ¿no? Y lo que vemos en el nivel de actividad es eso, es una caída y un ajuste bastante importante. La semana pasada, ¿no? Previo a que se diera a conocer este número de inflación, Facundo, hubo una gran disputa entre la UTA y las cámaras empresarias. El gobierno finalmente termina intercediendo en esta discusión porque hubo una medida de fuerza, retención de tareas. Y en el medio de toda esta cuestión estaba el tema
tarifas, ¿no? Estaba el tema subsidios, pero puntualmente el tema tarifas, donde supuestamente, según los empresarios, decían que el gobierno se había comprometido, que a principio de mes iba a haber, ¿no?, un reacomodamiento, un incremento en las tarifas, que finalmente no sucedió. Y parecería que en mayo va a ocurrir algo parecido. Y esto lo asociás directamente a que no se dispare ninguna décima ni nada que termine de desacomodar el camino o el rumbo que está llevando adelante el gobierno de bajar la inflación. Está básicamente, como vos decís, el gobierno está pensando en su hoja de balance, está tratando de ajustar el gasto y dice, bueno, no paso más subsidio a ninguna empresa. El tema es que la empresa obviamente tiene que seguir operando, y esta es la cuestión básica, ¿no? Entonces, ¿qué se encuentra una empresa? Bueno, que está en una condición bastante complicada. También analizan desde las empresas que aumentar el boleto hoy en día es bastante complicado, porque cuando miramos los ingresos de las personas, nosotros en términos de salario estamos por debajo del nivel del 2002, Claro. que fue un salario de crisis. Y cuando mirás las jubilaciones también, las jubilaciones están por debajo del nivel del 2002. Sí. Entonces la situación económica de la Argentina, y esto es, creo que el gobierno tiene que tratar de ser un poco más pragmático y tratar de entender que, digamos, ya no hay más desempleo porque los salarios han ajustado bastante. Entonces ya cuánto más le podemos pedir a que ajusten estos salarios y las jubilaciones. No hay mucho margen, ¿no? Y es un poco lo que están viendo las empresas también. Bueno, les pasa de alguna manera también a las prepagas, ¿no? Dice, bueno, mirá, cayó tanto el ingreso a las personas que también nosotros damos un porcentaje de ese ingreso y de alguna manera tampoco cubrimos todo lo que cubríamos en una época. Entonces, creo que ahí el gobierno va a tener que de alguna manera tratar de negociar y llegar a algún acuerdo, por lo menos con las empresas de transporte, ¿no? Claro. Porque si no, eso le va a impactar directamente en el bolsillo de las personas y también de alguna manera le va a jugar en contra del gobierno, ¿no? La gran Entonces, pregunta, Facundo, que uno se hace en base a esto que vos estás contando, ¿no? El tema de los salarios que están en un número realmente alarmante. Estamos hablando de un promedio entre 300 y 400 mil pesos aproximadamente, ¿no? Más o menos. ¿Y cuánto, a ver, si uno hace ese cálculo, ¿no? Si un trabajador promedio está ganando entre 300 y 400 mil pesos, ¿cuánto debería el boleto de estar en ese presupuesto, ¿no? ¿Cuánto debería destinar de esos 300 y 400 mil pesos en viáticos un trabajador, haciendo así a grosso modo? Y la verdad que no te sabría decir, Claro. pero hoy, vos no solamente a ver, hay un padre, un jefe de hogar que mantiene con esos 300.000, 400.000 pesos todo un hogar. Y no es solamente el viático de ese trabajador. De los hijos, de la mujer que tiene que ir a atenderse al hospital, o sea, esa es la cuestión importante, ¿no? Claro. Entonces lo que empezamos a ver que hay gente que ya no se toma tanto el colectivo, que prefiere caminar 20, 30 cuadras para evitárselo. ¿No? Lo mismo con los chicos, bueno, que por ahí viajaban a la casa de un amiguito y bueno, tendrán que ir a la casa del amiguito caminando. Entonces empieza a haber todo un reajuste en ese hogar, digamos, para tratar de poder de alguna manera compensar estos incrementos, ¿no? Y creo que de alguna manera también es lo que están viendo los gremios, ¿no? Los gremios no se han ganado una buena reputación en Argentina y tiene esta cuestión, bueno, es hacerle un paro general o no al gobierno, que la gente lo ve como algo malo, la mayoría, pero también entienden que estos salarios reales están muy bajos, ¿no? Claro. Y que de alguna manera también es responsabilidad de ellos, porque si han caído no fueron producto de estos últimos 2 o 3 meses. Los salarios vienen cayendo ya hace tiempo. Entonces, el tema es que ya vemos que están extremadamente bajos ahora, ¿no? Y esta es la cuestión central. Creo que el gobierno, de alguna manera, si quiere llegar o tratar de tener una buena perspectiva para el próximo año, va a tener que ser un poco más pragmático y tratar de moderar algunos aumentos, dar algunos subsidios, ¿no? Sobre todo en las clases media y baja, Claro. para tratar de paliar un poquito la situación, ¿no? Te traigo un poquito hacia lo más reciente, que tiene que ver con la tensión en Medio Oriente. Y cuando hablamos de este tipo de situación, hablamos del combustible, del petróleo. ¿Cuánto puede llegar a impactar los coletazos de esta situación bélica? Y claro, puede impactar de forma importante. Estaba escuchando hoy que igual los mercados dentro de todos empezaron a bajar los precios, como que la situación se moderó fue un ataque entre el sábado y el domingo, digamos, Sí. entonces no impactó tan fuertemente, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se desarrolla entre hoy y mañana y posiblemente no tenga
mayor escolatazo, por ahí que algunos países o algunas empresas decidan, ante una situación de mayor riesgo, desarmar carteras y irse al oro, que es, ¿no?, un activo que no pierde valor, y sobre todo en épocas de crisis, a la plata, el Bitcoin, pero no queremos que pase más de eso por lo que pasó hasta ahora, ¿no? Claro. Si la cuestión se intensifica, y bueno, vamos a tener en el petróleo principalmente aumentos importantes, porque si Irán es uno de los mayores productores de petróleo, entonces seguramente va a cerrar la oferta, el grifo. De hecho, dicen que Arabia Saudita durante el domingo y el sábado ya había parado un poco la producción. Entonces, a paro de la producción es disminución de la oferta, y eso provoca un aumento de los precios, ¿no? Facundo, entonces, bueno, hay que ver cómo sí, se vaya desarrollando en la semana. Claro, ahondando un poquito más sobre esta situación, uno empieza a conocer datos como, por ejemplo, que Argentina e Irán son socios comerciales bastante fuertes. En relación con Israel, por ejemplo, que se comercializan muy pocos productos, pero sí mucha tecnología, pero con Irán hay mucho vínculo. ¿Esto de alguna u otra manera puede llegar a tener algún tipo de impacto? ¿Qué lecturas es sobre esta situación? Sí, no te sabría decir bien justamente en quién está importando Argentina de Irán, ¿no?, o qué está exportando. La verdad, no tengo mucho conocimiento en el tema ese. Pero sí, seguramente. Lo que pasa es que la relación, bueno, del gobierno anterior con Irán era una, y este gobierno va a ser otra, ¿no? Claro. Entonces, en ese marco yo diría que mucho perspectiva de comercio con Irán no creo que haya. Y por ahí se van a intensificar, sí, las relaciones con Israel, ¿no? Y ahí tenés toda la cuestión armamentística, ¿no? Israel se dedica mucho a la venta de armas, entonces va a pasar por otro lado. Me parece que lo que está cambiando ahí es un poco ese eje de relaciones que vos estás mencionando, ¿no? Sí. Y me parece que va a ser una cuestión ya más política que una cuestión de, digamos, comercial o ante esta situación bélica que se va a intensificar aún más, digamos, ¿no? Pero ese corte de relaciones directamente con Irán. Te traigo un poquito de vuelta el tema de inflación, el tema números. ¿Cuándo vamos a empezar a ver ese dígito nada más, un dígito en este tema? No, probablemente lo empecemos a ver el próximo mes, y sigue con esta tendencia haya caídas, ¿no? Sí. Acá tenés un problema importante. Primero, si de verdad posiblemente el gobierno terminemos sin inflación en diciembre, ¿no? Con inflación de un 1%, 2%. El problema va a ser lo que vamos a ir apuntando en el medio, que es la gran recesión que todos estamos empezando a ver. Claro. En los niveles de desempleo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo llegamos con esas variables también. Y la otra cuestión importante en términos de inflación es ir viendo qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? El gobierno por ahora lo está controlando. Todavía no sale de reservas negativas el Banco Central, sigue teniendo, pero ha disminuido, tenía un abultado nivel de reservas negativas, ahora está disminuyendo, y posiblemente también en los próximos días empecemos a ver reservas en el Banco Central positivas, ¿no? Levemente, pero positivas. Pero el tema es que el Banco Central también no viene pagando importaciones. De hecho, tiene que empezar a pagar un bono que se llama Bopreal, que fue el que asumió como deuda por las importaciones que no había pagado el gobierno anterior. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando de alguna manera ese ingreso de divisas, que ya en mayo va a ser menor, en junio va a ser mucho menos todavía, ¿no? Entonces, bueno, esa baja en el nivel de reservas que vamos a tener de divisas, cómo va impactando con el flujo de divisas que la Argentina necesita pagar, ¿no? Ya sea por deudas que tiene el Banco Central o el propio gobierno nacional, y bueno, cómo va ajustando el tipo de cambio con la inflación, un poco lo que va a estar ahí. Si hoy vos mirás el tipo de cambio que teníamos el 31 de diciembre, bueno, hoy está, en términos reales, está mucho menos, más depreciado, ¿no? O sea, el dólar hoy está muy barato en esos términos. Entonces hay que ver cómo el gobierno de vuelta va devaluando, va acompañando al tipo de cambio con la inflación, ¿no? Facundo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Hasta luego. Facundo Rodríguez, economista, pasaba por Mañana Sí.